Me llamo Ana y necesito contaros lo desastrosa que es mi familia. Tengo a mis padres y a una hermana mayor llamada Elena. Desde el momento en que pude entender las palabras, supe que no era la hija favorita. Mis padres nunca intentaron ocultarlo. Literalmente decían cosas como, Elena es nuestra niña especial, justo delante de mí. Elena lo conseguía todo primero. Todo mejor, todo nuevo. Cuando salía el último modelo de móvil, ¿adivináis quién lo tenía? Elena. Cuando los vaqueros de marca estaban de moda, Elena tenía 3 pares mientras yo llevaba los suyos viejos, ya dados de sí y descoloridos. Ya hemos gastado nuestro presupuesto en ropa para tu hermana, decía mamá cuando yo pedía ropa nueva. Además, esta ropa está perfectamente bien. Perfectamente bien. Ese se convirtió en el lema de mi infancia. Todo lo que yo recibía estaba perfectamente bien, mientras Elena obtenía lo mejor que podíamos permitirnos. La peor parte eran la Navidad y los cumpleaños. Elena recibía montones de regalos caros, mientras que yo quizás recibía 2 o 3 cosas pequeñas de la sección de ofertas. Cuando me quejaba, mamá decía, queremos que aprendas el valor del dinero. Elena necesita estas cosas para sus clases avanzadas. A los 15 años me había rendido a pedir cosas. ¿Para qué? Conseguí un trabajo en un supermercado, mintiendo sobre mi edad porque estaba desesperada por tener mi propio dinero. Pero incluso entonces, mis padres cogían mis cheques de sueldo cada vez que Elena necesitaba algo. Elena lo necesita más que tú. Mamá siempre decía, estamos enseñando sobre la lealtad familiar. Pero nunca vi a Elena sacrificar nada por la familia. Siempre era yo la que renunciaba a algo para que Elena pudiera tener más. Cuando Elena se graduó del instituto, mis padres pagaron toda su educación en una universidad privada de lujo. Estamos hablando de matrícula completa, alojamiento y manutención, dinero para gastos, todo. Debió costarles más de 100.000 euros, pero nunca se quejaron del gasto. Elena consiguió su título en marketing o algo así. ¿Pero sabéis qué hizo después de graduarse? Se casó inmediatamente y nunca trabajó un solo día en su campo. Ni un solo día. Toda esa cara educación y se convirtió en ama de casa al instante. Mientras tanto, yo tuve que buscarme la vida para la universidad por mi cuenta. Solicité todas las becas que pude encontrar y me dejé la piel para sacar buenas notas. Cuando me aceptaron en una universidad pública con una beca académica completa, mis padres actuaron como si no fuera gran cosa. Me mudé a las residencias inmediatamente. No podía salir de esa casa lo suficientemente rápido. Finalmente podía respirar sin sentir que ocupaba un espacio que le pertenecía a Elena. La universidad fue dura. Estudiaba a tiempo completo y trabajaba a tiempo parcial en una librería del campus para pagar la comida, los libros y todo lo demás. Mientras Elena vivía la vida de recién casada sin 0 responsabilidades, yo pasaba noches en vela y contaba cada euro. Después de graduarme, conseguí un puesto realmente bueno en una empresa de marketing. Ahí fue donde conocí a Javier, mi futuro marido. Empezamos a salir y por primera vez, sentí que alguien realmente me veía como una persona a la que valía la pena prestar atención. Javier y yo llevábamos 3 años juntos y durante ese tiempo, Elena ya había tenido 2 hijos. Ella vivía el sueño de ama de casa en las afueras mientras yo construía mi carrera y mi relación. Pero Elena no podía simplemente dejarme ser feliz. Cada vez que mencionaba a Javier, hacía comentarios sarcásticos. «¡Qué suerte has tenido de enganchar a un chico tan rico!», decía con esa voz falsa y dulce. «Quiero decir, realmente te ha tocado la lotería ahí». «Yo no busqué chicos ricos, Elena», siempre le contestaba. Simplemente pasó de forma natural. «Sí, claro», sonreía con suficiencia. «Qué casualidad que encontraras al único chico cuya familia tiene dinero». «¡Qué coincidencia!». Me cabreaba porque no fue así en absoluto. Me enamoré de Javier porque era amable, divertido y me trataba como si importara. Ni siquiera supe nada del dinero de su familia hasta que llevábamos meses saliendo. Pero Elena me hacía sonar como una cazafortunas que había planeado todo. «Siempre fuiste la lista», decía. «Encontraste la forma de casarte bien mientras el resto tenemos que trabajar para todo». Esto era increíble viniendo de alguien que nunca había trabajado un día en su vida y cuya educación universitaria completa fue pagada por sus padres.
Pero Elena tenía una forma de retorcerlo todo para convertirse en la víctima y yo en la villana. Javier notó cómo me trataba Elena en las reuniones familiares. Veía cómo hacía esos comentarios y la forma en que mis padres simplemente se reían con ella. Después de una cena particularmente mala, donde Elena se pasó todo el tiempo haciendo bromas sobre mi golpe de suerte, Javier me apartó. Tu hermana está celosa de ti, dijo. Lo ha tenido todo en bandeja toda su vida, y ahora ve que tú estás consiguiendo algo bueno por ti misma, y no lo soporta. Nunca lo había pensado así, pero Javier tenía razón. Elena estaba celosa. Por primera vez en nuestras vidas, yo tenía algo que ella no tenía, algo que no me podía quitar sin más o convencer a nuestros padres para que se lo dieran a ella. Las cosas se pusieron muy raras cuando mis padres se enteraron del dinero de la familia de Javier. Mencioné de pasada que su madre era dueña de algunas empresas y hacía inversiones. No pensé que fuera para tanto. Javier nunca actuó como si fuera rico ni nada. Pero mis padres, santo cielo, cambiaron completamente de actitud hacia mí de la noche a la mañana. Creemos que es hora de que nos presentes a la madre de Javier, anunció papá un domingo. Es lo apropiado, ya que vais tan en serio. Contra mi buen juicio organicé una cena para que la madre de Javier, Linda, conociera a mis padres. Linda era una empresaria realmente exitosa. Era dueña de 3 empresas e invertía en startups. También era increíblemente amable y con los pies en la tierra. La cena fue dolorosa de ver. Mis padres se pasaron toda la cena preguntando a Linda por sus negocios, dejando caer indirectas sobre la empresa de papá, hablando de cómo sus hijas lo heredarían todo. Al final de la noche ella aceptó echar un vistazo al plan de negocio de papá y considerar invertir. Pocas semanas después, Linda decidió invertir 50.000 euros en el negocio de papá. Cuando Javier me pidió matrimonio 6 meses después, ambas familias estaban emocionadas con la boda. Linda incluso ofreció dividir los gastos al 50%. Ahí fue cuando mis padres volvieron a ponerse raros con el dinero. Creemos que deberías pagar tu parte de los gastos de la boda, me dijo mamá un día. Te lo devolveremos después. No te preocupes. Debería haberlo sabido, pero estaba tan emocionada con la boda que acepté. Gasté casi todos mis ahorros, unos 15.000 euros, en lo que yo creía que era un préstamo temporal para cubrir los gastos de la boda. Durante toda la planificación, mis padres no paraban de hacer comentarios sobre lo caro que era todo, a pesar de que Linda pagaba la mitad. Elena tampoco pudo resistirse a meterse en el proceso, criticando cada decisión que tomaba. En mi boda tuvimos unas rosas increíbles, decía. Eran mucho más bonitas que las que tú has elegido. Finalmente tuve que decirle que me dejara en paz. Sospeché que estaba intentando sabotear algo. El día de la boda finalmente llegó y todo iba según lo previsto. El lugar estaba precioso, las flores eran perfectas y me sentía increíble con mi vestido. Pero Elena no podía dejarme tener ni un día de felicidad. Me siguió a todas partes todo el día haciendo comentarios horribles. Sabes, mi boda fue mucho mejor que esta, dijo justo cuando me preparaba para caminar hacia el altar. Durante la recepción, siguió con lo mismo. Mi vestido de novia era mucho más bonito que el tuyo, me dijo mientras intentaba cenar, y mis damas de honor iban mucho mejor vestidas. Estos vestidos parecen baratos. Incluso empezó a ir a hablar con los parientes y a decirles lo mal organizado que estaba todo. Todo fue 100 veces mejor en mi boda, oí que le decía a nuestra tía. La comida era más sabrosa. La música era mejor. La decoración más elegante. Los invitados empezaban a darse cuenta. Pude ver a la gente ponerle miradas raras a Elena, como si no pudieran creer que estuviera actuando así en la boda de su propia hermana. Elena encontró fallos absolutamente en todo. La tarta no era tan buena como la suya. La orquesta no era tan talentosa como la que ella había contratado. Incluso el tiempo fue mejor el día de su boda. No pudo encontrar una sola cosa que elogiar de mi boda. Intentaba tanto disfrutar de mi día especial, pero Elena lo hacía imposible. En un momento dado casi me pongo a llorar allí mismo delante de todos. Fue entonces cuando Javier se acercó y me rodeó con sus brazos. No le hagas caso, me susurró al oído. Este es nuestro día, no el suyo. Luego llegó la hora de los discursos.
Linda se levantó con su copa de champán y dio un discurso precioso sobre el amor, la familia y los nuevos comienzos. Pero luego dijo algo que dejó a todos completamente sorprendidos. Y como regalo de boda para mi hijo y mi nueva nuera, dijo, os regalo la casa que hemos comprado para vosotros. Es vuestra, sin condiciones. No podía creer lo que oía. ¿Una casa entera? Miré a Javier y parecía tan sorprendido como yo. Inmediatamente me giré para mirar a mis padres y sus caras eran impagables. Literalmente casi se atragantan con sus bebidas. Las sonrisas desaparecieron de sus caras al instante y empezaron a susurrar frenéticamente el uno al otro. Pero la reacción de Elena fue aún más dramática. Tan pronto como escuchó lo de la casa, se levantó y salió corriendo de la sala de recepción. Simplemente huyó. Todos los invitados miraban alrededor como diciendo, ¿qué demonios acaba de pasar? Papá se levantó de un salto y dijo en voz alta, Elena está embarazada. Simplemente está sensible y no pudo soportar la emoción. Ya sabéis cómo es con las hormonas del embarazo. Todos asintieron como si eso tuviera sentido, pero yo sabía que creyeron que era raro. Quiero decir, ¿quién sale corriendo de una boda porque alguien recibió un buen regalo? Unos 20 minutos después, estaba en el baño y oía a Elena hablando por teléfono en el pasillo. Ana es tan arrogante, estaba diciendo. Se cree mucho mejor que todos los demás. Quería presumir y hacer que su boda fuera mejor que la mía, pero fracasó. Todo seguía siendo de mal gusto. Simplemente sacudí la cabeza. Ni siquiera después de recibir una casa como regalo de boda, Elena podía admitir que algo de mi boda hubiera sido bueno. Pero sinceramente ya no me importaba. Tenía a Javier, tenía una casa nueva y empezaba una vida completamente nueva. Al final de la recepción, mis padres vinieron corriendo hacia mí. Ana, necesitamos hablar contigo urgentemente, dijo mamá, agarrándome del brazo. Ahora no, dije con firmeza. No tengo tiempo ahora mismo. Javier y yo nos íbamos de la recepción directamente a nuestra luna de miel. Ya habíamos planeado ir directamente al aeropuerto, y no iba a dejar que el drama de mis padres interfiriera con eso. Pero esto es importante, insistió papá. Puede esperar, dije, tomando la mano de Javier. Tenemos que coger un avión. Y con eso, nos fuimos a nuestra luna de miel. Lo que mis padres quisieran discutir tendría que esperar hasta que volviéramos. Javier y yo tuvimos la luna de miel más increíble en Hawái. Durante 2 semanas enteras, no pensé para nada en mi loca familia. Simplemente disfrutamos de ser recién casados, caminando por la playa, probando restaurantes nuevos y hablando sobre nuestro futuro en nuestra nueva casa. Pero todo lo bueno llega a su fin. Cuando volvimos a nuestro apartamento, estábamos ambos exhaustos por el largo vuelo. Estaba deseando desempaquetar despacio y quizás pedir comida para llevar. Ni siquiera habíamos metido las maletas por la puerta cuando se escuchó un golpe fuerte. Abrí la puerta y allí estaban mis padres, en nuestra puerta, con expresiones serias en sus caras. Me empujaron para entrar en el apartamento antes de que pudiera siquiera saludar. Tenemos que hablar, dijo mamá inmediatamente. No, ¿qué tal vuestro viaje o bienvenidos a casa? Ni siquiera felicidades por vuestra boda. Directo al grano. ¿Podemos al menos instalarnos primero?, pregunté. Acabamos de bajar de un avión. Esto no puede esperar, dijo papá con firmeza. Hemos estado pensando en esto todo el tiempo que estuvisteis fuera. Hemos tomado una decisión sobre la casa. Anunció mamá como si estuviera dictando un veredicto oficial. Tienes que darle la casa a Elena. Ella la necesita más que tú. Literalmente no pude hablar durante 1 minuto. ¿Estáis locos?, conseguí decir finalmente. No nos hables así, espetó mamá. Lo hemos pensado bien. Elena tiene 2 hijos y está embarazada de un tercero. Necesita más espacio. Tú y Javier sois jóvenes. Tenéis buenos trabajos. Podéis comprar vuestra propia casa más adelante. Esta es nuestra casa, dije, mi voz se hizo más fuerte. Linda nos la dio. Es vuestro regalo de boda, dijo papá. Y puedes explicarle a la madre de Javier que la familia es lo primero para ti. Que tú decidiste ayudar a tu hermana porque ese es el tipo de persona que eres. No podía creer lo que oía.
Querían que mintiera a Linda y pretendiera que regalar nuestra casa fue idea mía. Ya hemos ido a ver la casa, continuó mamá. Es perfecta para la familia de Elena. 4 dormitorios, un gran jardín para que jueguen los niños. Espera, dije. ¿Fuisteis a nuestra casa sin preguntarnos? Queríamos asegurarnos de que le serviría a Elena antes de hablar contigo, explicó papá. Habían paseado por mi casa y la habían recorrido como si estuvieran de compras para Elena. El descaro de esta gente era increíble. En ese momento entró Javier en la sala. Había estado en la cocina, y por la expresión de su cara, supe que lo había oído todo. ¿Qué está pasando?, preguntó, aunque claramente ya lo sabía. Estamos explicando a Ana que tiene que darle la casa a su hermana, le dijo mamá a Javier. Tú deberías apoyar esta decisión como su marido. Javier miró a mis padres como si les hubieran salido segundas cabezas. ¿Queréis que regalemos nuestro regalo de boda? Es lo correcto, dijo papá. Yo mismo hablaré con tu madre y le explicaré por qué es necesario. Ahí fue cuando vi la expresión de Javier cambiar por completo. Su cara pasó de confundida a absolutamente furiosa. Unos padres normales nunca le pedirían a su hija algo así, dijo Javier, su voz se hizo más fuerte. No nos digáis cómo ser padres, espetó papá. Eres nuevo en esta familia y tienes que entender cómo hacemos las cosas. Si no os vais de nuestro apartamento ahora mismo, dijo Javier muy despacio y claro, voy a llamar a la policía. Mis padres me miraron como si esperaran que yo le dijera a Javier que se calmara, pero yo simplemente me quedé quieta y no dije nada. Por primera vez en mi vida, alguien me estaba defendiendo de ellos. Esto no ha terminado, Ana, dijo mamá mientras se dirigían hacia la puerta. Lo único que lamento es haberos dejado entrar en mi apartamento, dije después de que se fueran. Javier y yo simplemente nos sentamos en el sofá en silencio durante un rato. Temblaba de rabia e incredulidad. Sabía que tus padres eran raros por tus historias, dijo Javier finalmente. Pero nunca imaginé que estuvieran tan locos. Pocas horas después, sonó mi teléfono. Era Linda. Hola, cariño, dijo, pero su voz sonaba confundida. Acabo de recibir la llamada más extraña de tu madre. Dijo que querías regalarle la casa a tu hermana y que ya habías aceptado. Se me cayó el alma a los pies. Habían llamado a Linda y le habían mentido. Me dijo que siempre has querido tanto a Elena que decidiste ayudarla así, continuó Linda. Pero eso no suena a algo que harías sin hablar primero con Javier y conmigo. Empecé a llorar ahí mismo por teléfono. No acepté nada, sollocé. No tenía ni idea de que os iban a llamar. Ay, cariño, ¿qué está pasando realmente?, preguntó Linda suavemente. Así que le conté todo. Cómo nos habían emboscado en el momento en que llegamos a casa, sus exigencias, cómo habían ido a ver la casa sin nuestro permiso. Le conté sobre los celos de Elena y cómo mis padres siempre la habían favorecido por encima de mí. Linda escuchó toda la historia sin interrumpir. Cuando terminé se quedó callada un momento. Ana, cielo, no te preocupes por esto ni un segundo, dijo con firmeza. Voy a encargarme de esta situación yo misma. ¿Qué quieres decir?, pregunté. Confía en mí, dijo Linda. Tus padres han cometido un error muy grande, y están a punto de aprender que hay consecuencias por intentar manipular a mi familia. Su voz tenía un filo que nunca antes había oído. Linda siempre era tan dulce y amable, pero ahora sonaba a que hablaba en serio. Gracias, susurré. No necesitas darme las gracias, dijo. Ahora eres mi nuera, y nadie se mete con mi familia. Nadie. Después de colgar, Javier preguntó qué había dicho Linda. Dijo que se va a encargar ella, le dije. Bien, dijo Javier con gravedad. Porque tus padres acaban de hacerse un enemigo muy poderoso y no tienen ni idea de lo que se les viene encima. Me sentí aliviada sabiendo que Linda estaba de nuestro lado, pero también estaba asustada por lo que esto significaba para mi relación con mis padres. No es que tuviéramos mucha relación para empezar, pero esto se sentía como el punto de no retorno. Una parte de mí se sentía culpable por involucrar a Linda en nuestro drama familiar, pero una parte más grande de mí simplemente estaba agradecida de que alguien finalmente me respaldara contra la manipulación de mis padres. Pasaron 2 semanas sin noticias de mis padres ni de Elena.
Empezaba a pensar que quizás finalmente habían captado el mensaje y nos dejarían en paz. Javier y yo estábamos ocupados preparándonos para mudarnos a nuestra nueva casa, y por primera vez en meses me sentía realmente feliz. Entonces Linda me llamó. Ana, cariño, quería contarte lo que pasó con el negocio de tu padre, dijo. Organizó una reunión de inversores ayer. Le dije a tu padre que retiraba todo mi dinero de su empresa inmediatamente, y aconsejé a los otros inversores que hicieran lo mismo. Se me cayó el estómago. ¿O no? ¿Qué dijo? Le expliqué exactamente por qué me retiraba, continuó Linda. Le dije que solo había invertido en su empresa porque tú y Javier teníais una relación seria y quería apoyar a la familia de mi futura nuera. La voz de Linda era tranquila, pero podía oír el acero bajo ella. También le dije que su empresa apenas había estado en equilibrio durante 3 años, y que nunca había logrado un beneficio real. Dijo que la única razón por la que su negocio sobrevivía era por mi inversión y los otros inversores que había traído. ¿Qué más le dijiste?, pregunté, aunque no estaba segura de querer saberlo. Le dije que él y tu madre habían demostrado un juicio increíblemente pobre, dijo Linda con firmeza. Que no apreciaron la buena relación que podrían haber tenido con nuestra familia, y que te habían tratado mal toda tu vida. También mencioné que claramente no habían pensado en el futuro de tus hijos con Javier. Me imaginé la cara de mi padre durante esta conversación. Seguramente pensó que podría encantar a Linda y hacerla cambiar de opinión. Y luego le dije que nunca volvería a apoyar a su familia de ninguna manera, terminó Linda. Los otros inversores siguieron mi ejemplo y retiraron su dinero también. Después de esa llamada, no oí nada durante unos días. Entonces empezó el acoso. Mis padres empezaron a llamarme constantemente, dejando mensajes de voz enfadados y enviando mensajes de texto desagradables. Me culpaban de arruinar el negocio de papá y destruir a la familia. Mamá incluso apareció en nuestro apartamento un día, gritándome que lo arreglara todo inmediatamente. Lo hiciste a propósito, gritó a través de nuestra puerta. Querías venganza, y ahora la has conseguido. Le dije que se fuera o llamaría a la policía. Cuando siguió gritando, realmente llamé. Se fue antes de que llegaran, pero no sin antes decirme que estaba muerta para ella. Elena también se unió, enviándome mensaje tras mensaje sobre cómo había arruinado todo para su familia. Me acusó de ser egoísta y vengativa, diciendo que destruí el futuro de sus hijos solo porque estaba celosa de ella. Los mensajes se volvieron más y más desagradables. Elena me llamó de todo, diciendo que era una hermana terrible y que siempre había estado celosa de ella. Dijo que había planeado todo esto desde el principio, que había manipulado a la familia de Javier para vengarme de ellos. Era agotador y aterrador. Nunca había visto a mi familia actuar así de loca antes, aunque siempre habían sido bastante horribles conmigo. Finalmente Javier se hartó. Vamos a buscar un abogado, dijo después de escuchar un mensaje de voz particularmente vicioso de mi padre. El abogado envió una carta oficial de cese y desistimiento a mis padres y a Elena, advirtiéndoles que si seguían acosándonos, iríamos a los tribunales a por una orden de alejamiento. La carta detalló todas las llamadas, mensajes y visitas amenazantes, y dejó claro que estábamos documentando todo. Después de recibir esa carta, el acoso cesó por completo. Fue como si se hubiera accionado un interruptor. De repente silencio total por parte de todos. Pocos meses después, Linda me contó lo que le había pasado al negocio de papá. Su empresa colapsó a las pocas semanas de que los inversores retiraran su dinero. Dijo que tuvo que declarar la bancarrota y vender la mayoría de sus bienes para pagar deudas. Mis padres viven de su pensión y de los pequeños ahorros que les quedaban. Ya no pueden permitirse seguir manteniendo a la familia de Elena. Esto era una noticia enorme. Mis padres habían estado pagando el alquiler de Elena y dándole dinero a su familia todos los meses durante años. Elena nunca había trabajado y su marido no ganaba lo suficiente para mantener su estilo de vida por sí solo. La familia de Elena tuvo que mudarse a un apartamento mucho más pequeño, me dijo Linda. Ya no pueden permitirse el lugar grande que mis padres pagaban. El salario del marido de Elena es todo lo que tienen ahora. Más tarde me enteré de que Elena tuvo que renunciar a su membresía del gimnasio, a sus citas semanales de manicura, a sus caras compras de ropa y a todos los demás lujos que mis padres habían estado financiando. Por primera vez en su vida,
tuvo que vivir dentro de sus posibilidades reales. En lugar de tener todo en bandeja, mis padres también tuvieron que reducir drásticamente su propio estilo de vida. Vendieron su casa grande y se mudaron a un pequeño piso. Papá tuvo que deshacerse de su coche caro y comprar algo usado. Mamá no podía permitirse sus tratamientos semanales de spa. Sinceramente no sentí lástima por ninguno de ellos. Habían creado todo este lío por ser codiciosos y manipuladores. Si solo hubieran estado contentos de que yo hubiera encontrado un buen marido y recibido un generoso regalo de boda, nada de esto habría pasado. Pero en cambio intentaron quitarme la casa y dársela a Elena, justo como me habían quitado todo lo demás toda mi vida. Mintieron a mi suegra e intentaron manipularla también. Fueron demasiado lejos y finalmente se enfrentaron a las consecuencias de sus acciones. Javier y yo llevamos más de un año viviendo en nuestra preciosa casa, y somos increíblemente felices. Hemos cortado todo contacto con mi familia y sinceramente mi vida es mucho más tranquila sin su constante drama y manipulación. Linda se ha convertido como en una verdadera madre para mí. Me trata con el amor y el respeto que mis propios padres nunca tuvieron. Cuando le dijimos que estábamos intentando tener un bebé, estaba loca de alegría. Ese es el tipo de reacción que unos padres normales tienen ante las buenas noticias sobre la vida de sus hijos. A veces la gente me pregunta si echo de menos a mi familia, o si me siento mal por lo que les pasó. La verdad es que no echo de menos el estrés, la manipulación, el sentimiento constante de que no era lo suficientemente buena. No echo de menos ser tratada como una ciudadana de segunda clase en mi propia familia. Mis padres y Elena tomaron sus decisiones. Eligieron tratarme como basura toda mi vida. Eligieron intentar robar mi regalo de boda. Eligieron mentir y manipular cuando no se salieron con la suya. Eligieron acosarnos cuando les plantamos cara. Yo finalmente me elegí a mí misma. Elegí a mi marido, a mi nueva familia y mi propia felicidad. Y nunca me he arrepentido de esa elección ni un solo día. Algunos dicen que la familia lo es todo. Pero he aprendido que la familia elegida puede ser mucho mejor que la familia biológica. Javier y Linda me han mostrado cómo son el verdadero amor y apoyo. Eso vale más que cualquier relación con personas que solo te ven como alguien a quien usar y manipular.